Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy es el último día de la conferencia y no podemos dejar de pensar en esas reuniones de la Cena del Señor que teníamos todos juntos en Valle de Ángeles. ¡Qué recuerdos preciosos! Quiera el Señor que en su bondad podamos en el futuro volver a tener esos encuentros presidenciales tan lindos. Oramos que el Señor siga bendiciendo su obra en Honduras y también a cada creyente en todas sus necesidades. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, que dice así en el verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron pues y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pescado encima en ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo la tercera vez: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me quieres? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias por la oportunidad de abrir tu santa palabra. Bendice esta congregación, oh Padre. Bendice a cada hermano y hermana en Honduras. Bendícelos en sus vidas espirituales. Bendícelos, Padre, ricamente. Y bendícenos ahora al meditar en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Una de las palabras claves para entender las historias de las óperas italianas es la palabra vendetta. En la gran mayoría de las óperas del genial Verdi, este es un tema principal. Es que en los tiempos pasados, cuando el sistema judicial no funcionaba adecuadamente, la única manera que tenía el individuo humanamente hablando para tener la justicia que el sistema le negó era por medio de la vendetta, o sea, la venganza. Muchos de nosotros también actuamos de manera similar. Frases tales como, yo esa que me hizo no se la perdono nunca. O, esta persona está muerta para mí. O, yo salí de esa iglesia porque me trataron mal y nunca más en mi vida voy a volver a poner mi pie en ella. A veces alguien a quien estimamos nos ha herido de una manera muy profunda. Nos sentimos traicionados y nuestra respuesta es así que no se la perdono. Y esto es lo que cualquiera de nosotros hubiésemos hecho si estuviéramos en el lugar del Señor Jesucristo después de la negación de Pedro. Es interesante que la restauración de Pedro, con todos los detalles, solo se menciona en el Evangelio de Juan. Y hermanos, desde el principio queremos recalcar, el Señor quiere que el creyente que se ha apartado sea restaurado. Nuestras iglesias estarían vibrantes con tremendo poder si todos aquellos que se debilitaron, se enfriaron y se apartaron son restaurados. Es muy probable que Jesucristo ya ha tenido alguna comunicación con Pedro. Es decir, que esta famosa pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No es la primera vez que el Señor se encuentra con Pedro. Él aparece a los discípulos el primer día de la semana, cuando estaban todos juntos, como nos dice Juan capítulo 20. El texto nos enseña que vino Jesús y puestos los ojos en medio le dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y los costados. Notemos que la Escritura nos dice, y ellos se gozaron viendo al Señor. Por supuesto que Pedro también se gozó. Nos imaginamos su rostro cuando por primera vez, después de la resurrección, sus ojos se cruzaron con los del Señor Jesús. Y si me permiten un poco de imaginación, el Señor Jesucristo lo miró con amor y con dulzura. No hizo lo que hacemos nosotros cuando nos enojamos con alguien, que apartamos nuestros ojos de la persona. Y en el versículo 26 de Juan 20 leemos, 8 días después estaban otra vez con sus discípulos y Tomás llegó el Señor con las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego le dice a Tomás la famosa frase, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y yo me imagino a Pedro. Jesucristo acaba de llamar a Tomás delante de todos los discípulos incrédulo. Esta es una palabra muy seria. En griego es la palabra apistos. Y pistos significa fe y apistos significa sin fe. Siempre que se usa, tiene un sentido serio y grave. Por ejemplo, en Mateo 17, en relación al episodio del joven endemoniado, el Señor dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? O en la parábola del siervo infiel en Lucas 12, y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O en las palabras de Apocalipsis 21, mas a los temerosos e incrédulos. Y luego viene la lista de pecados y al final dice, su parte será en el lago de fuego, que la muerte segunda. El Señor le ha dicho a
Tomás, delante de todos, no seas incrédulo. Y si yo fuera Pedro, diría, ahora me va a tocar a mí. ¡Qué vergüenza! Si a Tomás le dijo, no seas incrédulo, ¿quién sabe lo que me va a decir a mí delante de todos? Quizás a nosotros nos cueste entender en nuestra sociedad el significado tremendo de lo que significaba negar a un amigo. Era una ofensa absolutamente imperdonable. Solo 100 años atrás nuestros abuelos terminarían para siempre con la amistad de alguien que los negara. Y quizás luego del encuentro con Tomás, Pedro se dijo a sí mismo, me salvé, Jesucristo no me dijo nada, pero por supuesto él sabía que no era que se había olvidado. ¿Cómo se podría olvidar el Señor Jesús de lo que hizo ese discípulo tan amado y que había tenido tantos privilegios? Había estado en el monte de la transfiguración, había estado en el caso de la hija de Jairo, había estado también en el huerto de Getsemaní. Pero ahora quisiera mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras actitudes hemos negado al Señor Jesucristo? Por supuesto que no hemos dicho, no conozco a ese hombre. Y miremos al Evangelio de Lucas capítulo 22. Y prendieron a Jesús y le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. Él pensaba que si guardaba cierta distancia podía conservar la fidelidad a su maestro y al mismo tiempo evitar el peligro. Él sabía qué peligrosos que eran esos hombres religiosos y su sistema. Y dice el Evangelio, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también esto estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole, otro dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba verdaderamente también, esto estaba con ellos porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y en Marcos capítulo 14 se nos da un detalle y dice, y comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre de quien habláis. Empieza a maldecir. Lo hace de una manera tal que trata de demostrar que realmente él no era un seguidor de Jesucristo. Saca del bolsillo de su ropa un papel con esas palabras sucias que nunca había pronunciado durante esos 3 años que había estado con el Señor Jesucristo. Y el Evangelio nos dice, y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Noten este detalle, él todavía estaba hablando. Aquel que controla el universo va a utilizar un gallo que no estaba muy lejos para enseñarle a Pedro una lección. Y es que el Señor Jesucristo lo sabe todo y lo puede todo. El versículo 61 nos dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y agrega el Evangelio, y Pedro salió afuera y lloró amargamente. A veces decimos que si las paredes pudieran hablar, lo que dirían. Pero en este capítulo creo que si los peces pudieran hablar, ¿qué podrían decirnos? Porque hemos leído que habían salido a pescar y no pescaron nada. Parecería que alrededor de esa barca había como una especie de un cerco a los cuales nadie se podía acercar. Había como una fuerza increíble que impedía que los peces se acercaran.
Quizás algo muy semejante a lo que había sucedido en la primera pesca milagrosa. Pero lo más interesante sucedió cuando empezó a amanecer. Ahora sí se podían acercar a la embarcación, pero solamente al lado derecho. Pero vayamos al texto bíblico. En el versículo 1 leemos: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Galilea. Se manifestó de esta manera. Me agradan estas palabras. Se manifestó de esta manera. No solamente les va a dar a los discípulos una nueva lección, sino que le da a Pedro una enseñanza muy personal. El versículo siguiente nos dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Pienso en este grupo de personas tan distintas, como una pequeña orquesta, no de instrumentos musicales, sino de caracteres tan distintos. Bueno, allí estaba el impulsivo y dinámico y activo Pedro. Allí estaba también Tomás, aquel que tenía la tendencia a dudar y que necesitaba muchas evidencias para creer. En contraste, estaba también Natanael, el verdadero israelita, que escuchó estas palabras del Señor con los otros discípulos: de cierto os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estaban también los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, que tenían una tendencia a reaccionar vigorosamente. Y en una ocasión estaban tan indignados que querían que bajara fuego del cielo para destruir a los samaritanos que no los recibieron. A esos el Señor les llamaba hijos del trueno. ¿Qué nombre, hijos del trueno? Y en el versículo 3 se nos dice: Simón les dijo: voy a pescar. Y le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Creo que esta frase, voy a pescar, tiene en esta situación un trono de tristeza. Por supuesto que no tiene nada de malo ir a pescar, pero para Pedro y los que habían sido pescadores era como volver a la vida de antes, y como que esos 3 años y medio con el maestro habían pasado al gran museo de los recuerdos. Es que esos años con el Mesías, recorriendo las aldeas y ciudades de Judea, habían sido maravillosos. Los días a veces eran agotadores, muchas veces. Los enfermos que se amontonaban, las multitudes que había que atender. Pero ¿cómo olvidarse de esos milagros que habían visto con sus propios ojos? Y con esta frase tan corta, voy a pescar, es como si dijera: todo el pasado ha quedado atrás. La experiencia inolvidable de haber escuchado esas palabras maravillosas que salían de los labios del maestro cuando al final del día les hablaba esas verdades eternas de una manera que nunca habían escuchado. No podemos dejar de pensar que se habrían acordado cuando al principio de su ministerio Jesucristo le dijo, como vimos ayer: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y bueno, él dice: vamos a pescar, y fueron a pescar. Hermanos y hermanas, la depresión es más contagiosa que el virus de la gripe. La depresión es un mal que es muy contagioso. El desánimo. Y yo me imagino la conversación en la embarcación, como se diría en el Río de la Plata: qué mala suerte tenemos hoy, no se pesca nada. Es que el viento sopla para el otro lado. Quizás alguno de los pescadores de tanta experiencia dijo: esta es la segunda vez en mi vida que me pasa esto.
¿Se acuerdan cuál era la primera, la que habíamos visto ayer? Todos hemos estado en nuestra vida navegando en ese barco de la frustración, cuando durante toda la noche o un largo tiempo no hemos visto más que el fracaso. Pero el principio espiritual que aquí vemos es muy importante. Dios utiliza el fracaso de la noche para contrastarlo con el éxito del milagro del amanecer. Y qué preciosas son a nuestras almas las palabras del Salmo 126. Hermano, cuando escuche esas noticias deprimentes sobre el virus del corona-19, cuando escuche eso, hermano, lea el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Y lea también el Salmo 126. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hermanos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando, llevando la bolsa de semillas, va a volver con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay momentos, como decíamos, que en nuestra vida parecería que no se pesca nada. Todo parece ser pruebas y dificultades. Y el apóstol Pablo nos dice en Hechos capítulo 20, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, aquel que tiene poder para edificar y para dar herencia entre los santificados. Volvemos a las palabras del verso 3. Aquella noche no consiguieron nada. Se miraban unos a los otros. Las horas pasaban y la pregunta que se hacían entre ellos es, ¿por qué no hay nada? Dios no quiere que el creyente viva una existencia de derrota. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo supo vivir tranquilamente en la abundancia como en el tiempo de necesidad. Pero el verso 4 nos dice, al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta que era Jesús. Al amanecer se presentó Jesús en la playa. Esta no es mi imaginación. El texto lo dice claramente. Era el amanecer. Se veían esos colores preciosos, hermosos, rojizos, que se ven en un amanecer. Pero ellos no se dieron cuenta, no lo reconocieron. Qué difícil es reconocer a Jesús después de una noche de dificultad, de tristeza o de fracaso. Me imagino los colores de la aurora comenzaban a aparecer. Y dado que en el mar de Galilea está rodeado de montañas, lleva más tiempo antes que el sol se pueda ver. Estas palabras al amanecer, para mí son muy especiales. Traen a mi corazón Proverbios 4, donde dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Observemos con qué tacto y delicadeza Jesucristo entra en la conversación. Ahora le va a hacer una pregunta cuya respuesta él ya sabe, pero necesita que ellos la confiesen. En el silencio de la mañana viene esa voz con poder que dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le contestaron, no. Esta interrogación me ha conmovido muchas veces el corazón. ¿Tenéis algo de comer? Es que yo creo que en la iglesia local
tiene que ser un lugar donde el creyente sea alimentado por el ministerio de las Escrituras. Qué triste es ver que en algunas congregaciones hoy en día hay todo tipo de programas, hay todo tipo de comidas rápidas, de hamburguesas y papas fritas, pero no hay una comida sólida, nutritiva y con vitaminas. Hermanos, todos nosotros necesitamos el ministerio de la palabra guiado por el Espíritu Santo. Y el versículo 6 nos dice, Él les dijo, echad la red al lado derecho y hallaréis. La echaron pues y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, se refiere a Juan, le dice a Pedro, es el Señor. Noten esto, Juan reconoce de inmediato al Señor, pero Pedro parecería que no lo reconoce. ¿Será que Juan tenía una vista mejor? ¿O será que tenía el corazón mejor? Cuando Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Sacan 153 peces. Jesús les dice, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Y llegamos al verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús les dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y yo me imagino a Pedro. Él había pensado en esos días muchos en ese encuentro que él sabía que iba a ocurrir. Sin duda que se había preparado un discurso para justificar su acción. Quizás pensó en decir algo así, Señor, lo que yo dije no fue exactamente lo que tú escuchaste. Yo no quise decir que no te conocía. Yo no quise decir que yo no soy uno de los tuyos y que no te conocía. O quizás algo así como, Señor, tú conoces la debilidad de la naturaleza del ser humano. Yo realmente no te hubiera negado, pero esa noche tuve miedo que me apresaran y me mataran a mí también. Y qué inspiradoras son las palabras de Hebreos 11, donde leemos, por Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio, o sea, el escarnio, la ofensa, el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y luego sigue la lista de los hombres y mujeres de fe, y se nos dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y al final se nos dice, de los cuales el mundo no era digno. Pero volvamos a Juan capítulo 21. Me imagino la escena. Allí está ese grupo de 8 personas, Pedro, Tomás, Natanael, Juan, Jacobo, los otros 2 discípulos y por supuesto el Señor Jesús. La improvisada comida ha terminado. Quizás se siente en la atmósfera la sensación de que algo va a ocurrir. Es interesante que no tenemos información si los otros discípulos sabían o no que Pedro había negado al Salvador. ¿Ustedes les parece que Pedro les habrá contado a los otros discípulos que él había negado al Señor? Pues si fuera de mi barrio, no les hubiera dicho nada. Nos preguntamos si esta conversación con Pedro fue privada o si fue delante de todos los discípulos. El reconocido especialista en el libro de Juan, el doctor F.F. Bruce de las Salas Evangélicas en Inglaterra, cree que el Señor los llevó a una caminata y allí en forma privada se hicieron las famosas 3 preguntas. Un argumento sería que el Señor no desearía avergonzar a Pedro delante de los otros discípulos. Del mismo modo que cuando los discípulos fracasaron con echar al demonio, el Señor esperó que estuvieran solos para explicarle la causa del fracaso.
También el hecho que la negación de Pedro, si bien fue pública, no fue en presencia de los otros discípulos. En cambio, el famoso comentarista Arturo Pink piensa que la entrevista se hizo delante de todos los discípulos. La Escritura no nos da una respuesta final. Finalmente viene la pregunta. Me imagino la escena. Jesucristo mira fijamente al discípulo que lo había negado. Él sabe el tema, el discípulo, que se va a tratar. Quizás su rostro se pone colorado. Quizás empieza a temblar. Y el Señor le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Es interesante que el Señor lo llamó Simón, hijo de Jonás, y no lo llamó Pedro. Esa palabra que significa piedra. Es posible que el Señor no lo llama Pedro o Petra, porque el que tendría que haber sido una piedra había fracasado. Es muy interesante el procedimiento que el Señor utiliza. La pregunta que nosotros diríamos, la pregunta obvia hubiera sido, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué me negasteis? Y sin duda que Pedro no podría haber dado una buena respuesta. En lugar de esto, el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Si yo estuviera en el lugar de Pedro, hubiera dicho, Señor, tú sabes que te amo, pero me asusté mucho. Yo he visto las cosas horribles que han hecho con otros que han estado en contra de las autoridades religiosas. Aquí, como muchos de ustedes saben, la palabra que se utiliza en griego es agapao, que se usa 142 veces en el Nuevo Testamento. Es la misma palabra que se usa en Mateo cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. O en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. O en Juan capítulo 10, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O en Juan 11, donde leemos, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y creo que aquí se refiere a los otros discípulos y no a los peces, cuando el Señor dice, me amas más que estos. Nosotros hubiéramos dicho, sí, Señor, tú sabes que yo te amo más que José García, Juan Pérez o Carlos Martínez. Pero el Señor pregunta, ¿me amas más que estos? Pedro podría haber dicho, por supuesto, yo te amo más que ese incrédulo Tomás. Yo te amo más que Jacobo, aunque él no lo crea. Pero me amas más que Juan, que me ama tanto. Yo no creo que el Señor Jesús está haciendo una competencia o un concurso a quien lo ama más. Pedro había dicho antes que aunque todos lo abandonaran, él no lo haría. Es decir, él creía que tenía un afecto y devoción mucho mayor que todos los otros. Y ahora el Señor le hace la pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Y qué diríamos nosotros si el Señor nos hiciera a cada uno esa misma pregunta? Quizás diríamos, Señor, tú lo sabes todo. Todo lo que hemos hecho para ti, todo lo que hemos hecho visitando, predicando. A veces venimos a la reunión con mucho frío, a veces con calor, a veces con lluvia. Y eso está bien, pero la pregunta es, ¿me amas? Y nos podemos preguntar, ¿por qué es tan importante el amor hacia Él? Si nosotros le estuviéramos haciendo esa pregunta a Pedro, lo haríamos con una voz fuerte y enojada. ¿Me amas? En nuestra voz se hubiera notado el sarcasmo, pero no. Aquel que fue el santo, el inocente, el sin mancha, el apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, no usa el sarcasmo ni trata de ridiculizar a Pedro. El Señor lo dice seguramente en un tono de voz suave y bondadosa. Ahora nos podemos preguntar cómo sabemos si realmente amamos al Señor. Imaginemos a una esposa que le dice
un esposo que le dice a su esposa, yo te amo mucho. Y ella le dice, José, si me querés mucho, ¿por qué no vas a trabajar en vez de quedarte durmiendo hasta el mediodía? Quizás otra le dice a su marido, Juan, tú me decís que me quieres mucho, pero te pasás todo el tiempo con tus amigos y con el teléfono celular. Es decir, esa esposa espera que ese amor se demuestre en algo palpable. Y en Juan 14 leemos, Jesús respondió y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero en el verso siguiente él dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir, el Señor Jesucristo define el amor no como una sensación espiritual electrificante, no como en un sentido un enamoramiento místico espiritual. Y me alegro que es así porque sería difícil para la mayoría de nosotros llegar a ese misticismo como algunos hombres y mujeres en la historia del cristianismo. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. Oramos, enséñanos, Señor, a amar tu palabra, a escudriñar tu palabra y a guardar tu palabra. Y en Primera de Juan se nos dice en el capítulo 4, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el amor hacia el Señor Jesús también se ve por el amor a nuestros hermanos. Es decir, es imposible amar al Señor Jesucristo sin amar a los creyentes en Él. En Juan capítulo 3 leemos, Primera de Juan, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y luego en el capítulo 4 leemos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Volvamos al Evangelio. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Me imagino a Pedro con los ojos enmudecidos por las lágrimas, su voz temblorosa, el tono de sus palabras muestra la honda emoción de su corazón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Observe que el Señor no dice, Señor, tú sabes que te amo más que estos. Él dice, tú sabes que te amo. Pero en su respuesta, Pedro usa no el término agapeo, sino que usa un vocablo distinto, usa el término fileo. Este término lo conectamos con la palabra Filadelfia, que significa amor fraternal. Se utiliza, por ejemplo, en Juan 11, cuando Lázaro estaba enfermo y sus hermanos le mandan el mensaje y le dice, el que tú amas está enfermo. Se utiliza en Apocalipsis 3, donde leemos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y también se utiliza en Juan 5:20 en referencia a su Padre al decir, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. La respuesta del Señor es, apacienta a mis corderos. Noten que no les dice que apaciente a sus búfalos, a los jabalíes, a los tigres y a los elefantes. La comparación espiritual se la dejo a ustedes mismos. Les dice, apacienta mis corderos. Aquel que es el mismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos honra con esta designación. Y creo que hay una enseñanza importante. El Señor desea restaurar completamente a Pedro. Pedro había vuelto al grupo de los 12. Funcionaba como alguien que había sido restaurado, pero no lo había sido. Había hecho bien en volver al grupo de los hermanos, pero la restauración definitiva la va a realizar el Señor. Qué precioso saber en nuestros corazones que el Señor nos quiere restaurar. En Juan capítulo 10 leemos, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquellos que le aman son bendecidos de una manera muy especial. En Juan 14 leemos,
El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Él habita en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en Efesios que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pero volvamos al Evangelio de Juan. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. En la segunda pregunta del Señor hay dos detalles. En primer lugar, no le dice si le ama más que estos. En segundo lugar, en vez de cordero se utiliza el término ovejas. El término cordero que se usa en la primera pregunta está en la Biblia solamente en este verso y en Apocalipsis cada vez que se habla del Señor Jesucristo como el cordero. Pero aquí la palabra oveja es la que se utiliza en todo el Nuevo Testamento. Se usa 17 veces en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Y el Señor dice: yo soy el buen pastor. El texto nos dice que le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El texto nos dice que Pedro se entristeció. Creo que sería interesante imaginarnos el rostro de Pedro. Es que el aspecto de su cara ha cambiado muchas veces esa mañana. Al estar en el desayuno, diríamos, su rostro muestra una combinación de emociones. Poco antes había terminado de contar los 153 grandes peces que el Señor le había provisto de una manera milagrosa. Y estaba tan contento. Se sienta a la mesa de alguna manera como aquel niño que cuando el padre no está en la casa ha hecho una travesura y tiene miedo que su madre se lo cuente a su padre en ese momento. La comida transcurre y tenemos información y no tenemos información qué temas se tocaron. Sin duda que hay una conversación. A lo menos alguien habrá dicho: qué sabroso que está el pescado, qué gustoso que está este pan tan fresquito. Pero ahora la Escritura nos dice que Pedro se entristeció. Es que es la tercera vez y el Señor con voz suave y penetrante le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Quizás un psicólogo nos diría que en una situación similar lo mejor sería olvidarse de todo y no mencionarlo. ¿Para qué traer este tema de vuelta que podría herir aún la parte emocional de Pedro? Pero aquel que nunca se equivoca y hace todo perfectamente, me pregunta: ¿me amas? Arturo Pig nos dice en su comentario de Juan: el Señor no va a curar a Pedro de una manera superficial y ligera. Va a efectuar una cura completa. Por lo tanto, como si la herida fuera muy reciente, el Salvador no quiere que Pedro pierda las lecciones que tiene que aprender por su caída. Tampoco quiere que con el perdón se olvide de su pecado. Por lo tanto, el Señor Jesús delicadamente vuelve a trazar la triste historia de la negación. Una curación necesita tiempo. Hay todo un proceso en el cuerpo humano por el cual la curación se produce. Es muy complejo y lleva tiempo. Y esa persona que puede curar y que cura es el Señor Jesús. En las palabras de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Vendar una herida en un brazo, en una pierna, puede ser muy doloroso. La parte herida tiene que ser tratada con mucha suavidad. No se pueden hacer movimientos bruscos porque Él sabe que duele mucho. Hermanos, Pedro dice: sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Una sonrisa aparece en el rostro de Jesús y una sonrisa también aparece en el rostro de Pedro.
Él sabe que ha sido completamente restaurado. Hermanos y hermanas, terminemos con las palabras: ¿me amas más que estos? Y quizás hay aquí algún oyente que no ha tenido esa experiencia que la Biblia llama conversión. En el libro de los Hechos leemos de un carcelero que estaba desesperado, se quería suicidar. Él creía que todos los presos se habían fugado. Estaba equivocado. Pablo era uno de los detenidos. Y el carcelero le pregunta al apóstol: señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Sin duda había escuchado algo. Sabía que se podía ser salvo. ¿Salvo? ¿Por qué? Y las escrituras dicen: porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Salvo de qué? Las escrituras dicen: el que no cree ya ha sido condenado. Y la respuesta de Pablo y su compañero fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Santo Hijo de Dios murió en la cruz en nuestro lugar. Dio su vida, derramó su preciosa sangre, que es lo único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Al tercer día resucitó y hoy está sentado en la gloria de su Padre. El carcelero creía que se había que hacer algo, creía que tenía que hacer cosas y obras, pero Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Queridos hermanos y hermanas de Honduras, ha sido un gran gozo espiritual estar con ustedes. Oramos que el Señor les bendiga, les colme de bendiciones muy ricamente. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y no se olviden, el que tiene la corona es el Señor Jesucristo, la corona de gloria y de honra. El virus de corona solo tiene el nombre. Que el Señor bendiga su santa palabra.